Estamos conectados por vía telemática con el primer entrevistado de la mañana. Es el coronel retirado Jorge Fernando Durán, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos que nos haya atendido. Jorge, buenos días. Pablo Di Pierri y Fabián Wallman desde FM La Patriada los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por atendernos, decíamos. En las últimas horas nos enteramos de la misiva suya renunciando frente al rumbo político, podríamos decir. Fue anterior, te corrijo, fue anterior. Esto fue el año pasado, le corrijo acá a Pablo, me atrevo a corregirte. Yo me enteré en las últimas horas. No, pero bueno, está claro lo que estás presentando. Sí. Justamente problematizando el rumbo o la dirección política que se está tomando en materia estratégica en defensa nacional, ¿verdad? Sí, esto yo lo puse allá por el 7 de febrero del 2024. Consideré que a mí me generaba un problema moral esta dirección, siendo que la defensa nacional se planifica en función de las amenazas y los riesgos a los intereses vitales. Los intereses vitales son la soberanía, la independencia y la capacidad de autodeterminación. La única amenaza seria que tenemos frente a los intereses vitales es la ocupación de Malvinas por parte de una potencia extranjera, Gran Bretaña. Y cualquier desviación de eso reduce los pocos recursos que tenemos en defensa nacional, ¿sí? Los reduce. O sea, no podemos pelear dos guerras distintas. Y acá yo hablo de pelear dos guerras, es una simplificación, ¿no? Acá entra la capacidad de disuasión, entra un montón de cosas. Pero no nos podemos preparar. Las Fuerzas Armadas tienen que prepararse para la guerra. Eso es una cuestión que puede parecer un poco así duro, todo así, pero nosotros nos preparamos para la guerra. Si el poder político decide emplear efectivamente el instrumento militar en un conflicto armado, es otra cosa distinta. Yo les pongo un ejemplo, miren. China tiene un problema de Taiwán, una parte de China que se ha secesionado, y China yo estudié, hice la escuela de guerra en China. China tiene su instrumento militar adaptado para recuperar Taiwán. El poder político decidirá si lo usa o no lo usa, y lo prepara, y tiene los fierros y tiene la voluntad de usarlo. Sí. ¿Sí? Que después la política diga, se usa, no se usa, yo uso la diplomacia, uso las Fuerzas Armadas para disuadir, pero en esta disuasión que uno tiene que tener, para que la disuasión sea eficaz, tiene que tener las dos cosas que ya dije. Primero tiene que tener los fierros y segundo tiene que tener la voluntad de usarlo. Entonces yo vi esta orientación, ¿sí? Que dejaba Malvinas de lado, etcétera, etcétera. No me dejaba a mí con la conciencia tranquila, para lo cual había estudiado 40 años. Lo escribí, lo puse por escrito porque me gusta decir las cosas claramente, y pedí el retiro. Jorge, ¿y cuántos cuadros más hay en las Fuerzas Armadas con su misma perspectiva y que por ahí no se animan a dar este paso que usted dio? La verdad no sé. Yo soy un profesional. Me considero un profesional por lo menos. Me muevo por datos, por hechos. Después lo opinamos, sí, tomamos un café, opinamos, como siempre, como también soy argentino, ¿no? Yo lo que sé el dato, el 90% de las Fuerzas Armadas votaron este modelo. Bueno, ellos sabrán, ¿sí? Tendrán otras perspectivas, otras ideas de lo que es la defensa nacional, no sé. Yo tengo esta. Sí. Cuando juré defender a la patria hasta perder la vida, juré por esto, no juré por otra cosa. Jorge, ahora que usted señala que el 90% de las Fuerzas Armadas votó esto, recuerdo vagamente que en las elecciones bonaerenses hubo una mayoría de las Fuerzas Armadas que eligió la opción peronista en Provincia de Buenos Aires. Mire, la verdad, yo ese dato la verdad no lo tengo, aparte no es mi campo de... Okay. Podemos opinar, así sí, todo, sí, pero sí. No es mi campo. Yo lo que sí, uno lo que habla, todo así, bueno, acá hay una, ya le digo, o sea, el dato es ese, 89 en 2023, 89 y algo por ciento, votó esto. Yo podré estar de acuerdo, no podré estar de acuerdo, y yo precisamente por eso dije que estoy en desacuerdo. Ahora, ¿qué tal, Jorge? Fabián Wallman te saluda, buen día. Fabián? Bien, ahora la pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta la histórica relación de los Estados Unidos con la República Argentina, la participación de los Estados Unidos en la guerra de Malvinas, ¿cuál pensás que es
la significación y en qué contexto pueden decir cómo justificar este voto con este alineamiento, o es porque no veían del otro lado una alternativa? ¿Acaso Estamos especulando, sí, claro. Cuestiones políticas, porque la verdad no sé qué pasa por la cabeza de la gente. Yo creo que hay por un lado es el modelo que vemos en las películas. Si miramos las películas, Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Bueno, y uno es militar y se trata de parecer al que le parece su ídolo, su cosa así, ¿vio? Pero no ganó la pelea, la guerra de Vietnam. Sí, por Hollywood, por ahí sí, no la ganó. ¿Sí? La perdieron. Claro, por eso. Perdieron en Irak y perdieron en Afganistán. Lo que pasa es que, bueno, que uno tiene que estudiar las cosas, tiene que analizarlas. Los militares, por ahí hay nos creen a los militares que somos robots cumplidores de órdenes, y como decimos en la jerga, pegamos las chauchas, sí, como no. Bueno, no es así, el militar no debería ser así. ¿Sí? En principio el militar no puede cumplir órdenes que vayan en contra de las leyes. Empecemos por ahí. El superior no puede ordenar lo que se le da la gana. El superior tiene que ordenar lo que dice la ley. ¿Sí? Cuando el superior ordena lo que se le da la gana, el subalterno quiere decir, discúlpeme, pero no voy a cumplir la orden. Es claro. Jorge, ¿qué caracterización haría de Carlos Presti? Mire, Carlos Presti, yo lo conozco hace un montón de años, es un año más antiguo que yo no puedo opinar del general Presti. ¿Sí? Yo no puedo opinar del general Presti. Porque sigo teniendo estado militar. Claro. Solamente a mí me parece, hubo unas declaraciones, que lo voy a decir por lo que dice la ley. El general, habrá que ver habrá que preguntarle cuáles fueron las razones en las cuales dice que la defensa nacional es responsable de los bienes, de la vida, la libertad y de los bienes de los argentinos. Que no es lo que dice la ley de defensa. La ley de defensa dice que la defensa nacional debe proteger los tres intereses vitales, la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los argentinos, la vida y la libertad. Los bienes, vida, libertad y bienes, está incluido en la ley de seguridad interior. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo agarro y digo que la defensa nacional le mutilo los intereses vitales, ¿sí? Y le agrego los bienes, caramba, estamos dándole una misión policial a las Fuerzas Armadas. Y eso es todo yo lo que puedo decir. Yo no puedo opinar del superior mío como se le preste. Pero yo lo que y en este contexto, tomando en cuenta las definiciones, no sé si alcanzaste a leer ya el planeamiento estratégico de los Estados Unidos, si pudiste darle una mirada, ¿cómo pensás que encaja las definiciones? Nos pone a nosotros, nos pone claramente a nosotros las misiones son de las Fuerzas Armadas, que son el narcotráfico, o sea, no nos dice a la Argentina va a hacer esto, dice a los países socios, amigos, todas esas eufemismos que utiliza Estados Unidos, migraciones ilegales, narcotráfico, todas esas son funciones de seguridad, funciones de o sea, hoy por hoy nuestras Fuerzas Armadas, la misión que tiene, y yo lo hablaba con mis compañeros en la Escuela de Guerra de China, y era uno de los pocos países en los cuales teníamos no se utiliza más el término hipótesis de conflicto, pero voy a utilizarlo. Una hipótesis de conflicto clara, es Gran Bretaña. Y acá voy a tomar como un ejemplo, ¿sí? Lo que dijo un coronel bastante liberal, que pulula bastante en las redes sociales, que una crítica a dos personas a las cuales yo respeto, que son el doctor Angelini y el doctor Eiza, dice, no, la Constitución Nacional dice que las Malvinas se van a recuperar por medios pacíficos. Bueno, no, es mentira. Es mentira. ¿Y por qué le digo que es mentira? Pero yo, aparte de coronel y oficial de Estado Mayor de Argentina, de China, soy abogado y soy magíster en Derechos Humanos, y aparte de concursos de Derecho Internacional Humanitario en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, así que puedo hablar más o menos con un poquito de autoridad. Aunque a los internacionalistas por ahí no les guste lo que voy a decir. Lo que hace la Constitución Nacional es que las Malvinas se van a recuperar de acuerdo a los principios del derecho internacional.
Eso es lo que dice la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Dentro de los principios del derecho internacional están los principios del derecho de la guerra, que es el ius in bello, y los principios del derecho a la guerra, que es el ius ad bellum. ¿Sí? Además, ¿sí?, parte de esos principios del derecho internacional es el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es el derecho a la autodefensa. ¿Sí? Además está la resolución 3314 de Naciones Unidas, que dice cuándo es una agresión, que una agresión dice que es la ocupación del propio territorio, independientemente del tiempo cuando se haya ejecutado. Con esto yo no quiero decir que vamos a ir a la guerra contra Siria, no, pero lo mismo que en el caso de China, nosotros tenemos que tener un instrumento militar equipado con los fierros y con la voluntad de usarlo. Y ahí vamos y hablamos, nos sentamos a la mesa de negociaciones, decimos ingleses, muchachos, bueno, vamos a hablar, ¿sí? Hablemos, pero yo tengo todos estos fierros, ¿sí?, y tengo la voluntad de usarlos. Es así como funciona la cosa. China no fue a la guerra por Taiwán, y hace 75 años que están en el problema ese. Nunca fue la guerra, pero tiene los fierros, tiene la voluntad de usarlo. Entonces negociamos distinto ahí. Entonces, la posición de fuerza. Y en ese contexto, Jorge, bueno, la compra de estos armamentos corresponden efectivamente a una planificación de la soberanía y ejercerla, o a los designios de lo que pretende los Estados Unidos y el alineamiento de la Argentina. Mire, yo, o sea, viéndolo, o sea, vamos a ir por, vamos por partes. En principio, acá hay una historia, vamos a arrancar por el F-16. Acá hay una historia de idas, de vueltas, ¿sí? Ayer salió uno diciendo, hay un tuit de un funcionario de defensa, creo que es el secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, bueno, es un funcionario del Ministerio de Defensa, que habla de que Alberto Fernández no quiso comprar los aviones y qué sé yo, y que además, ¿sí?, lo cual me parece peligroso, la Fuerza Aérea Argentina no quería el JF-17 chino-pakistaní. Me da la impresión de que hubo un lobby ahí, según lo que dijo este funcionario, no sé, habría que preguntarle a este funcionario qué fuentes hubo para eso. Pero según ese funcionario, dice la Fuerza Aérea no quería el JF-17, quería el F-16. También dice que Alberto Fernández allá por el diciembre del 2022 dijo, no vamos a comprar aviones, no vamos a comprar aviones. Salió Tayana 3 días después y dijo, no vamos a comprar aviones si no tenemos financiamiento externo. Y en el informe de gabinete de junio de 2023, ¿sí?, no me acuerdo que el informe de gabinete era, se ratificó que estaba ahí una compra de aviones y que estaban los fondos disponibles para comprarlos. O sea, es una mentira que a finales del 2023 no se iban a comprar aviones. Estaban en la carpeta. Había dos opciones, el F-16 y el F-17 chino. Toda compra que se haga en la industria de defensa, ¿sí?, la discusión se termina, o sea, en cualquier compra que se haga para la industria de defensa, la discusión se termina sobre este recurso, sobre este sistema de armas. ¿Los ingleses pueden influir? ¿Sí o no? Sí, pueden influir. Bueno, entonces no se compra. Toma 2, 4. Sí. Voy a comprar algo, voy a comprar un clavo para la defensa nacional. Che, sobre este clavo, ¿puede influir en Gran Bretaña? Sí. No, entonces no compres ese clavo, compralo otro. Punto. Se acabó el asunto. Sí. Para aclarar justamente, Tayana se oponía a la compra de los F-16 que está dispuesta a comprar Milei. ¿Qué compró? Obviamente. Sí, obviamente. Entonces, además de esa política, ¿en qué otras cosas notaba usted que hay una diferencia o un contraste tan alto que ameritaba la renuncia? Sí, obvio, más vale. O sea, yo no renuncié, yo me fui, me pasé a retiro. Bueno. Y ahora estoy trabajando otra cosa. Curiosamente estoy trabajando con cuestiones más relacionadas con la seguridad interior ahora. Pero me fui porque vi que yo no tenía lugar en eso. No tenía lugar. O sea, yo me pongo ahora y pasa esto, tarde o temprano me hubiera tenido que ir. Definitivamente, no. O sea, es una opinión personal. ¿Sí? Cada uno sabrá en su si sigue, si no sigue, por qué le gusta. Yo no voy a cuestionar a los demás, veo esos problemas cada uno. Yo, de acuerdo a lo que aprendí, de acuerdo a mis valores, ¿sí?, como soldado argentino, dije, esto no es para mí. Pero bueno.
Jorge, estoy tratando de entender no solo su posición, sino la de otros agentes de las Fuerzas Armadas, otros soldados, otros integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas, tal vez algunos que en su fuero personal tengan la misma concepción que usted e interpreten la historia y la política nacional de la misma forma que usted, pero que estén inhibidos o impedidos, sea por las posibilidades de laburo o de desarrollo profesional, de dar el salto que usted dio, y que al mismo tiempo elijan quedarse dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas para seguir defendiendo la nación como se pueda o aguantar lo que haya que aguantar. ¿Esto es así? ¿Esto es posible o estoy diciendo una burrada? No, puede ser posible. Mire, yo atravesé el menemismo, ¿sí? Era teniente primero. Pensaba lo mismo que pienso ahora. Básicamente, también me decía, che, me voy. Sí, y digamos, es una decisión, digamos, personal, o sea, yo estaba totalmente en desacuerdo con el menemismo, estaba en mis antípodas. Pero bueno, esa vez me quedé. ¿Por qué me quedé? Porque había un montón de circunstancias personales, ¿sí? Tenía la fe, digo, che, bueno, pero por ahí viene esto, voy a cambiar algo. Eso es por ahí muchos militares, y la otra vez voy a traer a colación una frase que creo que uno de los últimos pensadores militares, que era el general Guglielmelli, ¿sí? Que decía, militares profesionales liberales y hay militares profesionales nacionales. Puede ser profesional. El problema, bueno, el militar liberal, ¿sí?, va a priorizar los objetivos liberales, y el militar nacional va a priorizar los objetivos nacionales. No lo digo yo, no lo inventé yo, es un general reconocido por su altísimo nivel de pensamiento estratégico. Pero bueno, acá hay una cuestión, bueno, de expectativas. Bueno, por ahí esto cambia, me quedo, no me voy, porque por ahí esto en algún momento va a tener que cambiar. Seguro puede haber militares, seguro. Y no creo que sean la mayoría. Jorge, bueno, también hay una cuestión de manipulación. O sea, yo soy teniente, soy cabo, che, compraron los F-16, guarda, compraron Striker. Claro. Sí, bueno, es un manejo que hacen o sea, yo soy, entre mis aptitudes que tengo, soy especialista en operaciones psicológicas del Ejército de Colombia, estuve allá en el año 98, en medio del quilombo de la FARC, estuve allá, no me la contó nadie, y entiendo un poco cómo es el manejo de las operaciones psicológicas por un lado, las operaciones de información por el otro, y de cómo se convence y se manipula la información. A nosotros siempre nos decían, ustedes no mientan, ustedes manipulan la verdad. Bueno, eso es lo que se ve por ahí un poco ahora, y es lógico, todos lo hacen y siempre lo van a seguir haciendo. Pero bueno, están convencidos de eso, y ya le digo, en el fuero íntimo cada uno sabe lo que tiene que hacer. Jorge, ¿podrías puntualizar por qué no son compras las de los F-16 y los Striker que estén encuadradas dentro de lo que podríamos definir una política soberana? Bueno, empezamos porque los F-16 los aprobaron, la compra la aprobó los británicos, listo, ya nos agarramos esto, listo, no hablamos. Bueno, también hay otros montón de cosas. En principio que el armamento de los F-16 está tutelado por los Estados Unidos. Por ejemplo, los F-16 pakistaníes no se pueden utilizar en la guerra contra la India porque Estados Unidos no le autoriza usar. Entonces, por eso desarrollaron el JF-17 los pakistaníes, porque no podían utilizar el F-16 contra la India. En la guerra en Ucrania, ¿sí? Por ejemplo, los F-16 no pueden utilizar sus sistemas de guerra electrónica porque Estados Unidos no le baja las actualizaciones. Como también tengo el Windows así, Bill Gates no me baja las actualizaciones y hay un montón de cosas que no me van a funcionar. Sí, por eso están utilizando los sistemas de guerra electrónica, los miras. Por eso los F-16 ni se acercan a la primera línea. La vez que se acercaron a la primera línea, le bajaron uno con un S-400 o con un R-77. No está claro. Punto número 2. Punto número 2. Solamente con 40 años de uso. Está bien. Están actualizados, qué sé yo, pero la célula, hace 40 años de uso. Alguno me dirá,
No, pero los B-52 van para los 75 años, sí, maestro, pero el B-52 es un avión de bombardero que no tiene las mismas, la célula no sufre el mismo castigo que un avión de caza, digámoslo así. Y el mismo portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana lo dijo clarito. Los F-16, que son los mismos F-16 que compramos nosotros, son el mismo lote, eran de Dinamarca, ¿sí? Los F-16 nuestros no están en condiciones de enfrentar a los Sukhoi 35 rusos. El Sukhoi 35 es un sistema de armas del siglo XXI, y el F-16 es un sistema de armas de 1980, 1950. No está en condiciones. Fíjense si no estará en condiciones, que el F-16 utiliza el mismo radar APG-66, versión 2, el A4AR, que es un avión esto que tenemos nosotros con Romania, no es el mismo radar. El mismo radar, no le damos más vuelta con eso. Y después no tenemos capacidad de reabastecerlos en vuelo. O sea, el F-16 tiene capacidad de reabastecerse en vuelo, pero con un KC-135, con un KC-35, 135, como tienen los Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros no tenemos ese avión. Sí, lo vamos a comprar, sí, bueno. Si mi abuelita tuviera silla de ruedas, sería un Fórmula 1 también, pero bueno, no. Es así. Jorge. Bueno, y esos son los principales puntos del F-16, pero acá muchas veces uno discute con cuestiones técnicas, ¿vio? Porque acá tenemos de otro lado, tenemos un montón de gamers, ¿sí? De gamers que ven videos de YouTube y leen distintos portales de defensa, todas esas cosas, y se creen que van a opinar y empiezan con el detalle técnico. No, porque si tiene el bulón, el tornillo o si el combustible, no discutamos más de esto. El tema es un sistema de armas que está tutelado por Estados Unidos. Y acá si yo hago una cuestión, un análisis histórico de nuestras relaciones con Estados Unidos en materia de compra de armas, ¿sí? Después de decir, en 1955 nosotros teníamos el Pulky 2. ¿Sí? ¿Qué hicieron? No, suspendamos la Fuerza Aérea, suspendamos el Pulky 2 y compremos 68 F-86 Sabres. Nos dieron 28 viejos, usados y hechos petatas. ¿Qué pasó con eso? Dejamos de producir el Pulky 2. Los años 1990, Cóndor 2. No, bueno, no produzcan el Cóndor 2, nosotros le damos aviones A4R de época de la guerra de Vietnam, sí, actualizados, todo, de la guerra de Vietnam. Ahora, ¿sí? No compremos el JF-17 nuevo, compremos el F-16 de 40 años. También, bueno, son decisiones. Sí, Me parece que si yo tengo los datos objetivos en la mano, debo decirlo, pero no estoy mintiendo. Que alguien me diga lo contrario, no estoy mintiendo. Jorge, muy claro lo que está contando. La última pregunta, porque quedó tal vez suelto el comentario y nosotros nos repreguntamos, pero para precisar un poco más el concepto, me interesa abordar el punto que señaló usted de el traspaso, el pasaje o el salto de las intenciones del gobierno sobre la seguridad interior, ¿no? A través de las Fuerzas Armadas. Y esto lo traigo a colación de que distintos ministros de defensa o especialistas en defensa, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, han admitido que las Fuerzas Armadas no pueden, no tienen cómo, no tienen la capacidad, no están entrenadas para dedicarse a la seguridad interior. Imagino que eso sigue siendo así, con lo cual ¿esto que hace el gobierno de Milei es simplemente una declaración para la tribuna o están preparándose para? Mire, yo la verdad no estoy, todavía no. O sea, a mí me llama la atención esta palabra bienes que ponen, que agregan a la seguridad interior. Eso ya me hace muchísimo ruido. Sí. Es una palabrita, me hace muchísimo ruido. Desconozco si han avanzado más, si plantean ahora que tienen otras mayorías, como la ley de defensa y la de seguridad interior, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que le digo, y ahora porque yo estuve 40 años en defensa y ahora estoy haciendo una función como civil en materia de seguridad. Son universos totalmente distintos. Sí, yo se lo voy a poner clarito. Yo en materia de defensa, yo me enfrento a un enemigo al cual lo puedo matar. Y no va a haber una revisión judicial del hecho que yo mate a un enemigo, salvo que cometa un crimen de guerra. En la seguridad interior, yo no me enfrento a un enemigo, me enfrento a un ciudadano.
que tiene un montón de derechos, tiene un montón de cosas, al cual yo, evidentemente, salvo una cuestión de que tenga un mandato con cuestión de legítima defensa, no lo voy a poder matar. No puedo. Y que lo mate o no lo mate, con razón o sin razón, o con legítima defensa, eso siempre va a estar sujeto a la revisión judicial. Sí, clarísimo. O sea, partamos de esa base, si ya las cosas no son así. Ahora me dirá uno, como he escuchado estos miles de argumentos, no, pero en Haití, no sé, yo estuve en Haití, en el año 2005. En Haití teníamos un mandato de las Naciones Unidas, cual nos permitía, en ese marco, realizar funciones similares a las que hacía la policía, porque cada vez que teníamos que allanar algo, teníamos que llevar a un policía o un gendarmero. No es lo mismo. No es todo lo mismo. Pero hay a veces, especialmente hay gente que piensa que porque los militares y los policías llevamos armas, hacemos funciones son intercambiables. Claro. No. Y no es lo mismo el martillo del mecánico, el martillo del albañil, que el martillo del cirujano. Sí, son martillos los tres, pero no se usan de la misma forma ni se requieren los mismos conocimientos para todos. Desde ya. Lamento que no sabemos que nos sentimos porque me quedó todavía lo de los strikers. Bueno. Pero está claro, lo vamos a repasar, no te preocupes. Muchas gracias por la comunicación, Jorge. No, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos. Jorge Fernando Durán, coronel retirado. Pido disculpas porque yo dije que en las últimas horas había producido una renuncia que en realidad él había presentado ya en febrero del 24, como aclaró después. Bueno, interesante la conversación y sobre todo cuántas cosas que van ocurriendo sobre las cuales ni siquiera hay la suficiente atención. Y él aparte recoge o va profundizando o agudizando este tema a raíz de una palabra, que es justamente la declaración. Que además hay un tuit de Presti aclarando que el tema de los bienes y la libertad, y solamente tomando esa... Con una palabra. Con esa palabra, ese sujeto, el sujeto bien, intuye, y creo que con razón, que está hablando justamente de lo cual la política en la cual no se tiene que inmiscuir en las Fuerzas Armadas. Habrá que seguir de cerca eso. ¿Es momento de estirar o no, Federico? ¿O lo agarré a contrapierna y